Bueno, bienvenidos de regreso, hermanos y hermanas. Estamos ya listos para estudiar la segunda parte del sexto sello. Vamos a repasar algunas de las cosas que estudiamos en relación con la primera parte. Y entonces ya en la última sesión de esta tarde vamos a estudiar en cuanto al interludio, o sea, Apocalipsis 7, donde habla de los 144,000 y de la gran muchedumbre. Vamos a tener una oración para que el Señor nos acompañe. Padre Celestial, al terminar este estudio del sexto sello, pedimos la compañía de tus ángeles. Danos claridad de pensamiento, corazones tiernos y dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Ayúdanos a concentrarnos, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, tu carta de amor a nosotros. Gracias te damos por el privilegio con plena libertad de abrir tu santo libro y estudiar. Sabemos que ese tiempo va a terminar. Ayúdanos al Señor a aprovechar los tiempos de relativa paz que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio en la página 274, para los que tienen el manual. Si hay personas aquí que no tienen el manual, si se le pueden arrimar a alguien que tiene el manual, será una gran ayuda para que ellos también puedan seguir la argumentación que estamos siguiendo aquí. Vamos a empezar en realidad en la página 275. La página 275. Estoy dejando sin cubrir el significado de Lucas 21, 25 y 26, que se encuentra en la página 272, hasta la página 275. Ustedes pueden leer eso. Hay muchos detalles interesantes allí, pero el tiempo que tenemos es limitado y tenemos que escoger qué es lo que podemos cubrir. En este manual ustedes van a encontrar desde la página 277 hasta la página 295. Van a encontrar una serie de citas de personas que vivieron cuando ocurrieron las señales en 1755, 1780 y 1833. Son 12 páginas de citas de gente que pasó por eso. No tenemos tiempo de leer las 12 páginas porque ustedes las tienen ahí, las pueden leer. Empieza, como les mencioné, en la página 277 y culmina en la página 295. Tienen también ahí los comentarios del Espíritu de Profecía de Elena G. de White. Lo que sí quiero cubrir es lo que encontramos al pie de la página 275 y toda la página 276, para que ustedes vean a qué clase de terremoto fue ese terremoto de Lisboa, y ojalá que ustedes puedan leer también los comentarios de la gente que vio el día oscuro y la luna que se tornó en sangre. Todo está aquí en estas páginas, pero quiero cubrir por lo menos uno de estos eventos para que vean qué catastrófico fue. Al pie de la página 275 vamos a notar lo que dice el manual. Hace algunos años tuve el privilegio de visitar el país de Portugal para presentar una serie de temas. Y una noche un pastor amigo que vive en Lisboa me dio un tour de la ciudad de Lisboa de noche para mostrarme lo que todavía quedaba de la memoria del gran terremoto de 1755. Créanlo o no, todavía hay edificios en ruinas que fueron destruidos en 1755 por el terremoto y también por el maremoto o por el tsunami. Ahora, voy a leer lo que tengo aquí, que es el resultado de investigación, al igual que lo que yo presencié personalmente. Un edificio que me atrajo la atención fue la catedral principal de la ciudad. El techo colapsó en el terremoto y centenares de personas que estaban dentro de la catedral murieron.
porque era a las 10 de la mañana y la gente estaba en la misa porque era el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1755. El terremoto de Lisboa ocurrió más precisamente a las 9:40 de la mañana. Todas las 5 catedrales estaban llenas de adoradores. Según algunos sobrevivientes, el temblor inicial duró 2 minutos. Eso es largo para un terremoto. Y según los estimados, alcanzó una intensidad de 9.0 en la escala de Richter. En realidad hubo 3 temblores en cuestión de 10 minutos, de los cuales el segundo fue el más fuerte. El segundo shock duró más o menos 3 minutos y medio, que es una longitud inusual, no es normal eso. El primer shock demolió la mayor parte de la ciudad y mató a miles de personas. Pensando que estarían más seguros, la gente que escapó de los edificios que estaban colapsando buscaron refugio en un muelle de mármol que recientemente había sido construido al lado del río. Pocos sabían que en solo 40 minutos un tsunami iba a venir, un tsunami de 60 pies de alto, para anegar el muelle y todos los que estaban cerca de allí. El señor Sir Charles Lyell, geólogo, reportó que grandes fisuras se abrieron en el centro de Lisboa, algunas de las cuales que medían 15 pies de ancho. Fuego salió misteriosamente por las fisuras en el suelo, según este geólogo. Los estimados indican que unas 90,000 personas murieron tan solo en Lisboa. Este no fue un terremoto pequeñito, esto fue cataclísmico. Sin embargo, en el norte de África, las ciudades de Fez y Meknès también fueron demolidas por el sismo, con mucha pérdida de vidas. El terremoto se sintió tan lejos como Estrasburgo, a una distancia de 1,100 millas de distancia. Los ríos y lagos se agitaron hasta los países escandinavos, a una distancia de 1,500 a 2,000 millas. 2,000 millas son más o menos como 3,000 kilómetros aproximadamente. Más o menos a las 6 de la tarde, un tsunami entró a la isla de Barbados, que quedaba a una distancia de 4,000 millas. El terremoto destruyó 85% de los edificios de Lisboa. Hubo 2 temblores mayores, el 11 y el 23 de diciembre, que causó muertes adicionales. El cataclismo cubrió un área de 1.3 millones de millas cuadradas en Europa y África. Miles murieron en Argelia y en Marruecos. Así que este terremoto lógicamente atrajo la atención a las profecías. Y luego, cuando el sol se oscurece y la luna se torna como sangre y hay esta caída espectacular de estrellas del cielo, la gente inmediatamente, versada en las Escrituras, dice: pues eso es exactamente lo que dice Apocalipsis 6, 12 y 13. Entonces tenemos que investigar, tenemos que estudiar las profecías para ver si esto que está ocurriendo en la naturaleza tiene algo que ver con el cumplimiento de las profecías. Ahora quiero que vayamos a la página 295, y vamos a seguir de cerca lo que tenemos escrito en el manual hasta el final de este capítulo. Ojalá que tomen el tiempo para sentarse y estudiar más detenidamente el manual, porque hay muchísimos versículos, entre paréntesis, muchas citas que yo no estoy leyendo porque no tenemos tiempo. El propósito de la clase es que tengan la idea principal de cómo los sellos se desarrollan a través de la historia, pero ustedes pueden llenar muchos espacios estudiando el material que se encuentra en el manual. Vamos a comenzar a donde dice la segunda etapa del 6º sello. Y al final de nuestro tema, los últimos 20 minutos, lo que quiero hacer es tomar nuevamente las 2 hojas adicionales que ustedes tienen en el manual y vamos a cubrirlo más detenidamente. Lo hicimos al fines de la última sesión, pero quiero que quede absolutamente clara la secuencia que tenemos en este material adicional. Así que la segunda etapa del 6º sello.
Como hemos mencionado antes, el clamor de los mártires en el quinto sello tiene ¿cuántas partes? 2. Primero piden que Dios ¿qué? Juzgue su caso. ¿A dónde ocurre el juicio de su caso? En el cielo. ¿A partir de qué fecha? 1844. ¿Cuál es el segundo clamor? Para que Dios ¿qué? Vengue su sangre. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando Cristo regrese por segunda vez, cuando castiga a la ramera que oprimió a los dos grupos de mártires. La respuesta de Dios también consta de dos partes. Dios juzga los casos convocando un juicio celestial a partir de 1844 y luego Dios venga la sangre de los mártires cuando Cristo regrese por segunda vez para castigar a la gran ramera que mató a los mártires en las dos etapas. Para que quede claro, la primera parte del sexto sello guarda relación con la primera pregunta de los mártires. Y la segunda parte del sexto sello guarda relación con la segunda parte de la pregunta de los mártires. Es decir, la primera parte del quinto sello se contesta en la primera parte del sexto sello. La segunda parte del quinto sello se contesta en la segunda parte del sexto sello. Por un lado, estamos al pie de la página 295. Por un lado, el terremoto de Lisboa en 1755 y las señales en los cielos en 1780 y 1833 anunciaron el pronto inicio del juicio celestial en 1844 para juzgar. Por el otro lado, el terremoto y las señales globales al fin del tiempo de angustia anuncian ¿qué cosa? La venganza contra el papado que inmoló a los mártires en las dos etapas. La segunda parte del sexto sello responde al segundo clamor de los mártires, es decir, la parte que tiene que ver con vengar. Esto se deja ver claramente en Apocalipsis 6:17. Ahí el Cordero derrama su ira sobre aquellos que oprimieron a su pueblo durante el segundo periodo de persecución. Ahora vamos a anotar aquí, entre estas dos etapas, esto es muy importante, entre estas dos etapas del sexto sello, es decir, entre cuando se ven las señales preliminares y las señales inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, entre esos dos espacios, entre esos dos puntos de tiempo, transpira el sellamiento de los 144,000, que es nuestro próximo tópico de estudio esta tarde. Vamos a ver estos 4 puntos que siguen. Primero, Dios vindicará en el juicio celestial a los mártires que el cuerno pequeño inmoló durante 1260 años. Noten la cita del Espíritu de Profecía. A medida que los libros de memoria se van abriendo, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. ¿Con quiénes comenzó el juicio en 1844? Con los que vivieron primero. ¿Quién fue el que vivió primero? Adán. ¿Se va a juzgar también a los mártires en orden cronológico? Los casos sí, también por ejemplo, Abel es el primer mártir en la secuencia que va a ser juzgado. No vengado todavía. Se examina su caso en el santuario celestial y se pronuncia juicio contra Caín y a favor de Abel. Es decir, se invierte el juicio terrenal. Así que dice, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con ¿quiénes? Termina con los vivos, que son los 144,000 que van a pasar por el tiempo de angustia vivos. Ahora fíjense, segundo punto. Luego vindicará en el juicio celestial a los mártires que morirán durante el tiempo de angustia previo.
Es decir, el Señor Jesucristo lo que hace en 1844, empieza a juzgar en orden cronológico a todos los que profesaron el nombre de Jesús, empezando con Adán, a través de toda la historia, incluyendo los casos de los mártires. Ya al final, hacia el final del tiempo de gracia, va a morir el segundo grupo de mártires, y entonces Dios va a juzgar los casos de ellos que mueren inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Y entonces, después de eso, tercer punto que tenemos aquí, finalmente, al mismo final del juicio celestial, después que ha juzgado a los mártires que murieron inmediatamente antes del tiempo de angustia, Dios va a poner su sello sobre los 144,000 que van a pasar por el tiempo de angustia. Es decir, lo último que hace Cristo en el santuario celestial en el juicio es sellar a los 144,000 vivos que van a pasar por el tiempo de angustia. Y luego finalmente, para los santos que viven, el sellamiento de los 144,000 es la etapa de juzgar. Y la etapa de vengar y recompensar se halla en la visión de la gran multitud que nadie podía contar. Ahora quiero que vayamos a la página 297, donde la hermana White junta todo lo que nosotros hemos visto en cuanto a la segunda etapa del sexto sello. El capítulo se titula La liberación del pueblo de Dios. La liberación del pueblo de Dios. Dice aquí: ante su presencia se han tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslíe el corazón y se baten las rodillas, y palidece el rostro de todos. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? ¿Qué parte de los 7 sellos es ese? La última frase del sexto sello. La última frase del sexto sello. Termina el canto de los ángeles. Ahora escuchen esto. Y sigue un periodo de silencio aterrador. ¿Cuál es el séptimo sello? Hubo en el cielo silencio por espacio de media hora. ¿Ven el asunto? La pregunta al final del sexto sello: el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar firme? Luego dice la hermana White: un periodo de terrible silencio. El séptimo sello es un periodo ¿de qué? De silencio. Sigue diciendo entonces: termina el canto de los ángeles y sigue un periodo de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bástaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Fíjense que todavía Cristo para este punto no ha llegado. Está en el proceso de venir. Sigue diciendo: el Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. ¿En qué parte del sexto sello aparece eso? En la segunda parte del sexto sello. Está citando Apocalipsis 6, versículo 14 al 17. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Está citando el Salmo 50, 3 y 4. Y ahora ella va a citar Apocalipsis 6, 15 al 17. Ella citó Apocalipsis 6, 12 y 13, las señales preliminares, en la página 302 y 333. Más de 300 páginas más adelante, ahora va a citar el resto del sexto sello.
Y los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¿Se dan cuenta que Apocalipsis 6, 12 y 13 ocurre en otra ocasión distinta? Y que hay un largo periodo de tiempo entre la primera parte del sexto sello y la última parte del sexto sello. La primera parte del sexto sello es para empezar a juzgar el clamor de los mártires. La segunda parte del sexto sello es para vengar el clamor de los mártires. Sigue diciendo: cesaron las burlas, callan los labios mentirosos, el choque de las armas y el tumulto de la batalla, con revolcamiento de vestidura en sangre, han concluido. Solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas que se mofaban poco antes, estalla el grito. Ahora los impíos van a hacer la misma pregunta que los justos. Estalla el grito: el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas y montañas. Eso está en el sexto sello, la segunda parte del sexto sello. Ruegan que las rocas caigan sobre ellos, se esconden en las cuevas. Sí. Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Ahora, recuerden que en la visión introductoria a los sellos, Jesús se presentó ante el Padre, y cuando se presentó ante el Padre, se presentó como ¿qué? Como un cordero inmolado. Interesante. Pero ¿cómo comparece Jesús aquí cuando viene ya a vengar la sangre de sus fieles? Ya no se presenta como el Cordero de Dios, sino que se presenta como el león de la tribu de Judá. Ha cambiado, en otras palabras, de un cordero manso a un león rugiente. Vamos a notar la siguiente sección. Generalmente pensamos del cordero como un animal manso e inofensivo. Y esto es cierto. Pero cuando Cristo sufrió y murió para salvar al mundo, lo hizo como un ¿qué? Como un cordero manso y humilde, que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Si cuando Jesús sufrió por la raza humana para salvar a la raza humana, Jesús fue como un cordero manso y humilde. La pregunta es: ¿cómo podemos reconciliar a Jesús como un cordero manso y humilde con el cuadro de un cordero airado? La ira del cordero. ¿Cómo reconciliamos esos dos cuadros? Da la impresión que las dos ideas son incongruentes. ¿Ha visto usted alguna vez a un cordero airado? En la visión introductoria de los sellos, Juan vio a Jesús como el león de la tribu de Judá y también como un cordero inmolado. ¿Cómo reconciliamos estos dos cuadros de Jesús como cordero y león? Aquí viene la respuesta del Espíritu de Profecía. El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia. Cuando Cristo venga, Él viene a vengar la sangre del pueblo de Dios, porque los impíos han derramado la sangre de los mártires y tienen la intención de derramar la sangre de los que están vivos. Así que dice: el león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el Cordero de Dios para el obediente y fiel. Para los justos, cordero. Para los impíos, león. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios
Es una señal de luz, misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los fieles. Todo el que sea fiel será salvo. En otra cita, la hermana White escribió en Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1107, sí dice: al que rechaza su misericordia, la muerte de Cristo trae la ira y los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. ¿Cómo es la cosa? Está medio raro esto. Al que rechaza su misericordia, la muerte de Cristo trae ira y los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. A los que rechazan la sangre de Cristo, la sangre de Cristo trae ira. Esta es ¿qué cosa? La ira del Cordero. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Aquí viene la explicación. En el jardín del Getsemaní, esto es vital lo que vamos a mirar ahora. En el jardín del Getsemaní y en la cruz, Jesús bebió la copa de la ira de su Padre sin mezcla de misericordia. ¿De acuerdo? ¿Por qué bebió Cristo la copa de la ira de Dios, de su propio Padre, si Él nunca pecó? Porque Él estaba cargando los pecados de los seres humanos. Bebió la copa que nos correspondía a nosotros. ¿Por cuántas personas hizo Jesús esto? Por todos los seres humanos que jamás hayan vivido. El Señor Jesucristo tomó los pecados y bebió la copa de la ira de su Padre. Ahora que escuchen, aquellos que por fe reciben la justicia de Cristo, no tendrán que beber la copa ellos, pues Cristo la bebió por ellos. Por el otro lado, los que rechazan la cruz de Jesús, es decir, su sangre, como Cordero, tendrán que beber la copa de la ira del Cordero sin mezcla de misericordia a ellos, porque no aceptaron a Jesús, quien la bebió en lugar de ellos. Nosotros podemos aceptar a Jesús, quien bebió la copa en nuestro lugar, y nosotros no tenemos que beberla. O podemos rechazar a Cristo, quien bebió la copa, y entonces tenemos que beber la copa nosotros. Ahora escuchen. Ahora bien, si Elena White cita Apocalipsis 6, 12 y 13 en el conflicto de los siglos 305 y 332, luego cita Apocalipsis 6, 14 al 17 en el conflicto de los siglos, página 625, 300 páginas después. Entonces, ¿qué debe pasar? El sellamiento o el juicio debe ocurrir entre estos dos puntos de tiempo. Ahora, es interesante estudiar la secuencia de eventos, eso es muy importante, que presenta Elena G. de White entre las páginas 305 y la página 625. ¿Quieren saber qué ocurre entre cuando las primeras señales se cumplen? El terremoto de Lisboa, el sol que se oscurece y la luna en sangre en 1780, las estrellas caen en 1833. ¿Quieren saber qué es lo que va a ocurrir entre esas señales y la página 625 cuando se cumple la segunda parte del sexto sello? Aquí tengo una lista. Entre esas páginas, Elena White expone el mensaje de Guillermo Miller, los mensajes de los tres ángeles, la obra de Cristo en el lugar santísimo, el mensaje final de Dios, el sellamiento, el cierre de la puerta de la gracia y el tiempo de angustia, y luego la segunda venida de Jesús. Es decir, que todos esos eventos que acabo de leer están entre cuando se cumplieron las primeras señales y cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Es decir, todo eso ha ocurrido desde los tiempos de la hermana Elena de White y culminará con la segunda venida del Señor Jesús. Ahora quiero que saquen las personas que tienen las hojas, deben tenerlas ahí en su manual, y voy a repasar esto. Voy a tomar tiempo para cubrir estas dos hojas. Lo hicimos rápidamente al final de la última sesión,
Pero ya que hemos estudiado el sexto sello, las dos partes del sexto sello, quiero darles toda la secuencia y lo vamos a hacer lentamente para estar seguros de que entendemos lo que hemos estudiado. El quinto sello tiene ¿cuántas etapas? 2. El sexto sello tiene ¿cuántas etapas? 2. ¿Por qué razón? Porque los mártires hacen 2 clamores. Claman primero que se les ¿qué? Juzgue. Y luego pide que su sangre se vengue. El papado tiene ¿cuántas etapas? 2. El papado gobernó 1260 años y en el futuro se le sana la herida y va a hacer en el futuro lo que hizo en el pasado. Va a perseguir de nuevo. Así que ¿cuántos grupos de mártires hay? 2. ¿Cuántas etapas tiene el papado? 2. ¿Cuántas etapas tiene las señales? 2. ¿Están conmigo o no están conmigo? Las primeras señales anuncian que ha llegado el tiempo de juzgar. El segundo grupo de señales es que ha llegado el tiempo de vengar. Qué bueno verles haciendo así. Significa que entienden. ¿Saben que lo que más me agrada a mí cuando yo enseño? No es que la gente dice, ay, pastor es muy inteligente, muy elocuente. ¿Cómo descubrió todo eso? Nada de eso a mí me interesa. Cuando la gente me dice, entendí. Eso es música para mis oídos. Porque si no entienden, ¿para qué? Ahora, vamos a la secuencia de eventos aquí. Vamos a desmenuzar la secuencia de eventos. El cuarto sello. ¿Qué hizo el papado durante el periodo del cuarto sello que estudiamos ayer en el culto divino? Mató a más de 50 millones de personas, mártires. Mató a los fieles de Dios durante el cuarto sello. Ahora llegamos al quinto sello. En el quinto sello, ¿qué están haciendo los mártires que el papado mató durante el cuarto sello? Están clamando a Dios para que Dios haga 2 cosas. Primero, para que juzgue su caso justamente, que invierta las decisiones que se tomaron en la tierra en contra de ellos, que se rectifique la injusticia. Y luego están rogando también otra cosa. Están rogando no solamente que se les haga justicia en el tribunal y dejar los muertecitos. Están rogando también que Dios ¿qué? Que Dios vengue su sangre que fue derramada. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios al clamor, al primer clamor del primer grupo de mártires? ¿Les da qué cosa? Un manto blanco. ¿Qué representa el manto blanco? Yo pregunto, ¿murieron ellos con la justicia de Cristo? ¿Estaban cubiertos de la justicia de Cristo cuando murieron? Sí. Así que se les da un manto blanco. Sencillamente eso significa que cuando que Cristo dice, cuando sus casos sean examinados, se va a demostrar que ustedes tenían la justicia de Cristo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es descansen un rato. Fue muy difícil lo que ustedes pasaron. Los echaron al calabozo, los maltrataron, los mataron. Ahora descansen. Tienen el manto blanco. ¿Están seguros? ¿Están cubiertos de la justicia de Cristo? Cuando se examinen los mantos, la parábola de Jesús, se va a demostrar que ustedes tenían el manto cuando se haga el juicio en el cielo. ¿Están conmigo o no? Así que Dios responde a este primer grupo de mártires dándoles un manto blanco. Y les dice que descansen por un poco de tiempo. Aquí viene un punto importante. ¿Hasta que se complete qué? El segundo grupo de mártires. ¿Cuántos grupos de mártires va a haber? 2. Yo pregunto, ¿el segundo grupo de mártires
también va a clamar a Dios para que les haga justicia y para que también vengue su sangre? Oiga, ahora escuchen esto, seguimos. El terremoto de Lisboa y las señales en el sol, la luna y las estrellas que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833 anuncian ¿qué cosa? Anuncian que está por comenzar ¿qué cosa? El proceso de responder el primer clamor de los mártires, el proceso de juzgar su caso. ¿A dónde? En el cielo. ¿Y a dónde están los mártires mientras se está juzgando su caso? Descansando. Debe ser entonces que cuando se murieron no se fueron para el cielo. Nos ayuda a entender el estado de los muertos esto también. Así que estas señales en 1755, 1780, 1833 anuncian que Dios está a punto de empezar el proceso de ¿qué? El proceso de juzgar. ¿Cuándo comenzó ese proceso de juzgar sus casos? Daniel 7 habla de que el cuerno pequeño salió con las suyas, mató a los santos, etc. Y entonces el capítulo 8 también habla del cuerno pequeño, pisotea el santuario, pisotea al príncipe, pisotea a los santos, etc. Y un ángel le hace la pregunta al otro, bueno, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Y el otro ángel dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es decir, los santos se van a vindicar cuando terminen 2300 días. ¿Y en qué fecha terminan los 2300 días? El 22 de octubre de 1844. En esa fecha comienza Dios a rectificar los casos de todos los mártires que murieron durante los 1260 años. Y no solo ellos, todos los que profesaron el nombre de Cristo. Pero eso incluye también los mártires que murieron durante el primer periodo del dominio papal. Siguiente punto. Desde 1844 hasta ahora Dios ha estado ¿qué? Juzgando los casos de los mártires que murieron durante los 1260 años. Es decir, rectificando los juicios injustos de los tribunales terrenales. Ahora, ¿con quiénes comenzó ese proceso de juicio? Comenzó con los que primero ¿qué? Vivieron. Que significa que el juicio comenzó con Adán. Gracias a Dios que es en orden cronológico y no alfabético, porque mi apellido empieza por B. ¿Cuál fue el primer mártir en ser juzgado? Abel. Es decir, muy cerca de 1844, del comienzo del juicio, surgió primero Adán, que no fue mártir, pero en el proceso se incluye también a los mártires. El enfoque de los sellos son los mártires. El enfoque de Daniel son los mártires. No excluye a los otros. Los otros están incluidos. Pero el enfoque son los mártires. Así que Abel, Dios le dice a Abel, quiero dramatizar para que puedan entender. En el gran tribunal celestial, Dios dice, Abel, comparezca ante mi tribunal. Entonces los ángeles traen los registros de la vida de Abel. Y el jurado celestial mira la vida de Abel y dice, un hombre muy justo, ofrecía sacrificios, obediente a Dios, dispuesto a morir por sus convicciones. Y entonces Dios dice, pero aquí pasa algo raro. Caín, que era el malo, vivió una larga vida, y Abel, el que era justo y bueno, muerto. Y Dios le dice al jurado celestial, ¿hay alguna justicia en eso? ¿Y qué va a decir el jurado celestial? No, se cometió una gran injusticia, Señor. Entonces Dios va a decir, ¿qué debemos hacer? Hay que condenar a Caín y hay que absolver a Abel. Eso es lo que se hace en el juicio. Seguimos.
porque solamente hemos llegado hasta 1844. En un futuro no muy lejano, ¿qué va a pasar con el papado? ¿Va a qué? A resucitar. ¿Se va a portar como se portó en el pasado? ¿Va a influir sobre los Estados Unidos para que dé una ley que nadie puede comprar ni vender, al menos que tenga la marca? Inclusive va a dar un decreto de muerte contra aquellos que no reciban la marca de la bestia. Lo dice en Apocalipsis 13 y el versículo 15. Matar a los que no adoren a la imagen de la bestia y no reciban la marca. Así que el papado va a resucitar y se va a portar como se portó en el pasado. Porque mire, la muerte del papado en 1798 no cambió su carácter. La muerte no cambia el carácter de nadie. Un impío que murió impío resucita impío. La resurrección no lo cambia. Así que el papado recibe su herida mortal, pero cuando resucita es el mismo papado. Ustedes conocen la historia, conocen la historia del escorpión y el sapo, ¿verdad? ¿La han oído la historia del escorpión y el sapo? Para los que no han oído, es una fábula, pero enseña una gran lección. Hay un escorpión y un sapo que están al lado de un río y el escorpión quiere pasar el río y no sabe nadar, el sapo sí. Y el escorpión le dice al sapo, oye, déjame montarme en tu espalda y me llevas al otro lado del río. Y el sapo dice, nada de eso. Tú me picas y me envenenas y me muero. Dice, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si yo te pico y te enveneno, nos ahogamos los dos. Y sigue persuadiendo y persuadiendo, por favor, hazlo. Y finalmente el sapo dice, bueno, me prometió que no me iba a envenenar. Y deja que el escorpión se le monte encima. Y empieza a cruzar el río. Cuando llega a la mitad del río, lo pica. Y el sapo moribundo dice, pero tú me prometiste que tú no ibas a picarme. ¿Por qué lo hiciste? Y el escorpión dice, porque es mi naturaleza. La naturaleza del papado es perseguir a los que no están de acuerdo con el sistema. Su herida mortal no lo cambió, por más que parece cambiado. Es un disfraz, un camuflaje. Por eso la mejor descripción del papado lo da la hermana White. Y ahí dice, detrás de la apariencia variable del camaleón está el invariable veneno de la serpiente. Pone una linda cara. Y escuchen bien, con la parte religiosa, el papado engaña a las muchedumbres. Con la parte política, engaña a los gobernantes. Fornica con los gobernantes de la tierra y engaña a la gente con sus ceremonias religiosas. La palabra papado no se refiere a la Iglesia Católica. La palabra papado es una palabra que indica unión de iglesia con el Estado. Ese es el papado. Cuando se separa la iglesia del Estado ya no hay papado. Esa es la herida mortal. La herida mortal no es que iba a desaparecer la Iglesia Católica, porque después que el Papa fue llevado cautivo, siguieron con las misas, los padres todavía bautizaban a sus niños, todavía la gente iba al confesionario, el Papa estaba cautivo, pero las ceremonias de la iglesia como iglesia continuaron, pero ya el papado no tenía poder civil, porque los gobiernos le quitaron su apoyo. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cuál es el sanamiento de la herida? El sanamiento de la herida es cuando el papado nuevamente pueda usar a los poderes civiles para lograr lo que ella quiere, como hizo durante los 1260 años. Así que el papado va a resucitar de su herida mortal y se reanudará la persecución. ¿Y qué va a pasar? El segundo grupo de mártires clamará. Esto es un corto tiempo de angustia antes de cerrarse la puerta de la gracia. Los que están proclamando el fuerte clamor, llamando la atención de la gente a la importancia de guardar el sábado. Muchos de ellos van a ser muertos.
Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? En Apocalipsis 24, Juan dice, vi a los que habían sido degollados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, ni recibido su marca. Hay gente que va a ser degollada y martirizada durante ese corto tiempo de angustia, cuando el papado resucite al poder. Y entonces, ¿qué va a hacer el segundo grupo de mártires? El segundo grupo de mártires ahora va a clamar que Dios juzgue y vengue su sangre. Ya los otros han clamado. Ahora el último grupo de mártires va a clamar para que Dios juzgue y vengue su caso. Hacia el final del juicio investigador, poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, Dios juzgará los casos del segundo grupo de mártires. Porque el segundo grupo de mártires muere inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Y durante ese mismo tiempo, ¿qué va a hacer Dios? Durante ese mismo tiempo, Dios sellará ¿a quiénes? A los 144,000, que son los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia. Y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde, Dios mediante, Apocalipsis 7, que es un interludio entre el sexto y el séptimo sello. Así que durante este mismo tiempo, poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, lo último que hace Dios es sellar a los que están vivos. Y cuando Dios ha sellado el último siervo fiel, entonces se va a cerrar la puerta de la gracia. Y ya nadie podrá cambiar de lado. Todo ser humano ha tomado su decisión de estar en un lado o en el otro. O siguen al Cordero o siguen a la bestia. O tienen el sello de Dios o tienen la marca de la bestia. Toda decisión ha sido hecha. El que es justo seguirá siendo justo. El que es santo seguirá siendo santo. El que es inmundo seguirá siendo inmundo. El que es injusto seguirá siendo injusto. Y escuchen, el pueblo de Dios después, los que están vivos, van a tener que vivir durante el tiempo de angustia sin intercesor. Lo cual significa que tendrán que haber ganado completa y total victoria sobre el pecado. No cometerán pecado ni de pensamiento ni de acción. Porque si cometieran pecado, no tendrían alguien que abogara por esos pecados. De eso vamos a hablar también esta tarde cuando hablemos de los 144,000. Ahora escuchen. Los 144,000 van a pasar entonces por el terrible tiempo de angustia. No van a morir, pero van a ser perseguidos, encarcelados, van a padecer hambre, van a padecer sed. No es que va a ser un paseo, va a ser algo duro. Pero al final de este periodo viene el segundo grupo de señales. ¿Cuál es el segundo grupo de señales? ¿Va a haber un terremoto global? ¿Qué va a pasar con el sol? El sol se va a oscurecer. ¿Qué va a pasar con la luna? No se va a volver como sangre, sino que se va a oscurecer también. Y las estrellas del cielo no solo van a caer, sino van a retraer su resplandor. ¿Qué es lo que anuncian estas señales al final de la historia? Están anunciando que ha llegado el momento de ¿qué? De vengar la sangre de los fieles de Dios. ¿Está claro? Es sencillo, no es complicado. Cuando uno lo estudia.
Ese es el asunto. No es cuestión, no es como leer el periódico el domingo en la mañana. Eso uno puede asimilar todo el periódico en 2 horas. Estudiar la Biblia exige oración primero, pero exige esfuerzo, máximo esfuerzo mental. Tenemos que enamorarnos de la Biblia. O sea, yo puedo acostarme a ver televisión, las noticias, y a los 5 minutos estoy durmiendo. Pero yo me puedo sentar a estudiar estas cosas y estoy desvelado a medianoche. Porque todo es cuestión a dónde ponemos nuestro enfoque y a dónde está nuestro interés. Ahora, vamos a la siguiente página. ¿Está claro este asunto hasta ahora? Ahora vamos a la siguiente página. ¿Los impíos van a derramar la sangre de los 144,000? No. ¿Pero Dios va a juzgar los casos de los 144,000? Sí, Dios los va a juzgar. ¿Dios los va a vengar también de los que quieren acabar con ellos? Sí. Vamos a leer Apocalipsis 16, 4 al 6. Apocalipsis 16 y el versículo 4 al 6. Este es el castigo de los impíos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has ¿qué? ¿O has juzgado estas cosas? ¿Qué parte del quinto sello es eso? La primera parte del quinto sello. ¿Qué parte del sexto sello? La primera parte del sexto sello. Dice, porque has juzgado estas cosas. Tú eres justo, es decir, Dios hizo justicia, juzgó bien, y luego dice, ahora viene la venganza. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahora, la hermana White comenta sobre esto de la siguiente manera. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, es decir, a los 144,000, los que están vivos, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubieran derramado con sus propias manos. ¿Qué dijo Jesús? El que se enoja con su hermano ya cometió asesinato en su corazón, dice la Biblia. Con la intención de matar a los 144,000 vivientes, los impíos son culpables de su sangre como si la hubieran derramado. Y luego la hermana White da un ejemplo. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Y el pasaje al cual se refiere la hermana White aquí es Mateo 23 y el versículo 34 al 36. Mateo 23, 34 al 36. Jesús está hablando aquí a los escribas y los fariseos, los dirigentes espirituales. Son los famosos ayes sobre los fariseos y los escribas. Ustedes recuerdan que Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y fíjense lo que les dice Jesús. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y luego noten lo que dice. Para que venga sobre vosotros, ¿cuánto de la sangre? Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
toda la sangre derramada desde Abel recayó sobre esa generación, porque tenían el mismo espíritu que habían tenido los que habían martirizado a Abel y todos los demás mártires. Así que hemos estudiado hasta ahora los primeros 6 sellos. Nos falta estudiar todavía el 7º sello, pero en nuestra próxima sesión no vamos a estudiar el 7º sello, porque entre el 6º sello y el 7º sello hay un capítulo 7 de Apocalipsis que tiene que ver con los 144,000 y la gran muchedumbre que nadie podía contar. Así que tenemos que dedicar por lo menos varios temas, no sé, posiblemente 3 o 4 temas, para hablar de ese capítulo 7, donde se describe a los 144,000 que son sellados para pasar victoriosamente por la gran crisis final, por el tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Tenemos que determinar qué es el sello de Dios. ¿Por qué da Dios el sello de Dios? ¿Qué características tendrán los que van a recibir el sello de Dios? ¿Por qué les pone Dios el sello? Todo eso lo tenemos que estudiar. Este grupo de los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando Cristo regrese, este grupo es un grupo especial, cual no se ha visto jamás en la historia. Un grupo completa y totalmente victorioso sobre el pecado. Son, según Apocalipsis 14, sin mancha delante del trono de Dios. En su boca no hay engaño. No se contaminó con las mujeres apóstatas, con las iglesias apóstatas. Son sin falta delante del trono de Dios. Y si nosotros vamos a estar vivos cuando Cristo venga, tendremos que pertenecer a ese grupo, porque ese es el único grupo que va a estar vivo cuando Cristo venga. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a formar ese carácter de ese grupo especial, los 144,000. Y ese será nuestro tópico de estudio en el próximo emocionante episodio.